Profesor, compañeros, buenos días. Mi nombre es Walter Izquierdo Correa, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte. En esta ocasión voy a hablarles acerca del planteamiento de la vacancia presidencial en el Perú. Para empezar, según el artículo 113 de la Constitución Política, la vacancia presidencial se puede dar por 5 motivos. El primero es la muerte del presidente de la República. El segundo es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. El tercero es que el Congreso acepte la renuncia del presidente. El cuarto es salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no retornar en el plazo fijado. El quinto es destitución por haber sido infraccionado según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Con relación a la vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral o física, hasta el 2004 no existía un procedimiento que estableciera claramente el modo de aplicación de este artículo constitucional correspondiente, por lo que el Tribunal Constitucional fijó como criterio para la vacancia presidencial la votación calificada de por lo menos los 2/3 del número total de congresistas. En atención a ello, mediante Resolución Legislativa número 030-2003-CR, el Congreso de la República introdujo en su reglamento el artículo 89A, el cual regula el procedimiento para la vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral física. Es así que quedó establecido que la votación calificada necesaria para vacar de cargo al presidente de la República debe alcanzar el mínimo de 87 votos, que corresponde a los 2/3 del número total de congresistas del Perú, siendo el número legal de miembros asciende a 130. Sin más que decir, doy pase a mi compañero Henry Figueroa, que va a continuar con la exposición. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad me toca exponer parte del trabajo de campo, vacancia presidencial, lo que es la vacancia presidencial en los sistemas comparados en América Latina. Dentro de ellos tenemos los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cuba, Costa Rica. Bueno, en la mayoría de estos países de América Latina lo que rige es para que se dé una vacancia presidencial. En muchos de ellos coincide la parte que es muerte, eh, a causal de muerte, perdón, por enfermedad grave, por ausencia, destitución, destitución del presidente. Bueno, resaltando que muchos de ellos no, por ejemplo, en nuestro vecino país de Brasil, el presidente asume su mandato y tiene que culminarlo. No existe la vacancia, pero sí, este tuviera una responsabilidad penal comprobada, pues legítimamente se estará ejecutando la vacancia presidencial. Mm, Nuestro vecino país de Bolivia son los términos de cesación, cuando muy parecidos a la Argentina, a la de Perú, por lo que es mandato cuando muere por su renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por condena penal. Nuestro vecino país de Colombia rige lo mismo, muerte, enfermedad grave. Ecuador igual, Paraguay de misma manera, Uruguay de igual forma, Venezuela. Venezuela hoy en día es, con su reforma del 2009, ¿no? Que se está viviendo un comunismo, se puede decir, a diferencia de los demás países que hoy en día vivimos. En Cuba, en Cuba, por ejemplo, la vacancia presidencial simplemente está por muerte del mandato del presidente. Y es un modelo parecido a nuestro vecino país de Venezuela, de Costa Rica, igualmente, ¿no? Por muerte o por enfermedad grave. Eh, Resaltando que en todos nuestros países vecinos de América Latina, eh, la causal que más se da es a causa de muerte y enfermedad grave. Docente y compañeros, buenos días. Mi nombre es Yander Enrique Bardales Torres, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, de la sede de Cajamarca. En esta oportunidad vamos a exponer
el tema de los hechos relevantes de la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. Esto está en el curso Introducción al Derecho. Pertenezco al grupo número 8. A continuación, exponer el tema. Para saber sobre estos temas tenemos que conocer qué es la vacancia. La vacancia es la situación en virtud de la cual el titular del cargo quedará privado de seguir ejerciéndolo. La idea es clara, ¿no? El concepto es claro. Entonces, vacancia es privación de cargo. En este caso, privaron de su cargo al señor Martín Vizcarra como mandatario de la Presidencia de la República. ¿Qué es un hecho relevante? El concepto de hechos relevantes jurídicos se encuentra como supuesto fundamento de la imputación y la acusación. Esto quiere decir que un hecho relevante es la hipótesis fundamental para atribuir a una persona un delito y luego acusarla. Entonces también lo podríamos llamar, es como una prueba de algo, ¿no? En este caso es un delito. Hubo con el señor Martín Vizcarra, todos conocemos que el señor estuvo metido en actos de coimas, también en casos de corrupción como el señor Richard Swing, ¿no? Aquí va la causal de vacancia de la presidencia de Martín Vizcarra por incapacidad moral que comprende todas las conductas sin constituir supuestas responsabilidades jurídico-penales ante juicio ni infracciones a la Constitución de carácter político. Se llama un juicio político. Los hechos relevantes que motivaron a la vacancia presidencial son los siguientes: la revelación de supuestos pagos por las obras del Hospital Regional de Moquegua y las obras de Lomas e Hilo, por un monto de 2.3 millones de soles. Esto cabe resaltar que lo hizo el señor Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua en los años 2011 al 2014, pero tampoco sobre eso es todo, ¿no? Aquí está el caso del señor Edwin. Hace unos meses se revelaron audios en donde se escucha la voz del expresidente Martín Vizcarra planificando junto a su exsecretaria Karen Roja sus declaraciones frente a la Fiscalía. Ello en razón de las presuntas irregularidades alrededor de ciertas contrataciones que habría suscrito el cantante Richard Cisneros al interior del Ministerio de Cultura. Richard Cisneros, más conocido como Richard Edwin. Este señor fue contratado para dar charlas emotivas, emocionales a la gente del Ministerio de Cultura, pero lo que no se llegó a concertar es el tema de los pagos, la exorbitante suma de dinero que fue por esto. Entonces, esto también se podría llamar como algo de testaferro hacia el señor Vizcarra, ¿no? Entonces, por estos casos antes mencionados, el Ministerio Público, la Fiscalía, le abrió un proceso al señor Martín Vizcarra, lo cual llevó a los congresistas a una votación parlamentaria. Entonces, con mayoría de votos, se dio a la vacancia. Bueno, compañeros, esto ha sido mi participación en esta parte de los hechos relevantes de la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. Muchas gracias. Profesor, buenos días, compañero, buenos días. Continuando con la exposición, voy a hacer mención en cuanto al análisis de la vacancia presidencial, de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia nacional e internacional. La vacancia presidencial en la Constitución Política de 1993 y su naturaleza jurídica. La actualidad de la vacancia presidencial se encuentra establecida en el artículo 113 de la Constitución Política vigente de nuestro país, ¿no es cierto? Haciendo una interpretación, para la aplicación de la norma se debe contar con la declaración de la incapacidad moral permanente del presidente por parte del Congreso de la República, teniendo como consecuencia jurídica directa e inmediata la vacancia del mismo. En consecuencia, su naturaleza jurídica se fundamenta en el poder legislativo. Se encuentra en libertad para determinar la conducta como incapacidad moral permanente de su ejecutor. Asimismo, también tenemos acá la incapacidad moral permanente. Sin duda, lo moral tiene que ver con la existencia objetiva de un hecho que genera indignidad para el cargo. En consecuencia, podría sostener que la incapacidad moral es una figura de excepcional gravedad que extraña un juicio de valor ético-moral. La vacancia presidencial en el derecho comparado.
Para poder analizar mejor esta situación, corresponde visualizar el panorama normativo en el contexto internacional. Por ejemplo, acá tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a su constitución de 1787, establece que en caso de que el presidente sea separado de su puesto, ya sea por muerte o renuncie o se incapacite, este pasará automáticamente al vicepresidente. Asimismo, también tenemos en Colombia, en Ecuador. Bueno, en Colombia, en su constitución de 1991, regula la vacancia del cargo presidencial en los términos de las faltas absolutas, que acá son las siguientes, ¿no es cierto? Por muerte, por renuncia aceptada, por destitución decretada, por sentencia, por incapacidad física permanente y por abandono del cargo. En Ecuador, de acuerdo a su Constitución de la República de Ecuador del 2008, regula la figura de la vacancia presidencial en los siguientes términos. Por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo. Todo esto certificado de acuerdo con la ley y médicos especializados y de acuerdo por la Asamblea Nacional con los votos de los 2/3 partes de sus integrantes. Eso sería en cuanto al análisis de la vacancia presidencial de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia nacional e internacional. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Wendel Mijail Vega Llamo. Soy estudiante del curso de Introducción al Derecho. En esta ocasión me toca exponer las conclusiones de la vacancia presidencial en el Perú. Esta figura constitucional es de suma importancia, necesaria y adecuada para lograr el control político entre dos poderes, como es el Ejecutivo representado por el presidente y el Parlamento representado por los congresistas. Dentro del proceder histórico nacional se ha vacado a 4 presidentes, iniciando con el presidente José de la Riva Agüero, continuando con el presidente Guillermo Billinghurst, continuando con el presidente Alberto Fujimori y el último antecedente, el presidente Martín Vizcarra. Las causales de la vacancia presidencial está establecida en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, empezando con el inciso 1, que es la muerte del presidente, continuando con el inciso 2, que es la permanente incapacidad física y moral del presidente, la renuncia del presidente y también el viaje no autorizado del presidente al exterior o el viaje autorizado pero que se excede dentro del plazo establecido por el Congreso. Además, hay destitución por las infracciones indicadas en el artículo 117, donde indica que también es causal de vacancia el hecho de la traición a la patria, de impedir las libres elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, además de impedir el funcionamiento de las entidades electorales. Y por último, la disolución del Congreso, salvo lo que está estipulado en el artículo 134, que es cuando el Congreso genera la denegatoria de 2 gabinetes ministeriales consecutivamente. Hemos dejado al final de la exposición parte del inciso número 2 de las causales de vacancia, que es la incapacidad moral permanente, ya que es una causal que genera controversia, discusión, se tergiversa y sobre todo es ambigua para muchos académicos, juristas y constitucionalistas. Nosotros, como parte del trabajo, lo que hicimos fue utilizar el método de interpretación jurídica literal, buscando en el diccionario de la Real Academia Española la acepción de lo que es moral. Entonces encontramos que la moral es las acciones de las personas
dentro del punto de vista en su obrar con relación al bien o al mal. Y con respecto al término o a la acepción jurídica dentro del diccionario jurídico elemental del doctor Cabanelas, indica que es la valoración del entendimiento o conciencia del proceder del ser humano en la sociedad. Por lo cual creemos que el Congreso utiliza estos mecanismos de interpretación constitucional para dar el mejor juzgamiento de esta causal para lograr un control político entre instituciones. Además, nosotros consideramos que la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 6/2003, que sirve como jurisprudencia y por lo cual fue utilizado por el Congreso, al menos ese es nuestras conclusiones, que el Congreso utilizó como jurisprudencia esta sentencia, la número 6/2003 del Tribunal Constitucional, para establecer los criterios, los procedimientos para la declaratoria de la incapacidad permanente del presidente de la República, indicando que debería ser 87 votos como mínimo para poder declarar permanente incapacidad moral del presidente. En un inicio, la figura de la permanente incapacidad moral se basó en la carencia de las facultades mentales del presidente, para luego reconducirse hacia el incumplimiento de un estándar de conducta imperante en un determinado proceso histórico, sociopolítico determinado. Y eso sobre todo pasa en la actualidad. Y nosotros creemos que en este caso el Congreso debería utilizar responsablemente este ejercicio parlamentario, esta figura constitucional, para ejercerlo adecuadamente y no dar un afán de arbitrariedad del poder, sobre todo en una etapa de crisis sanitaria, económica, ahondando mucho más la crisis política, cuando lo que se debería estar dando es el fortalecimiento institucional y el apoyo mutuo entre instituciones para la unidad, para el mejoramiento de la situación del país. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.